A hablar de un hecho político importante y económico que tiene que ver con la gira del ministro de Economía Sergio Massa por los Estados Unidos. Una gira que comenzó el martes pasado y que aún cuando se está grabando este programa, el jueves, no concluyó porque la semana próxima, el lunes, estará reuniéndose con los principales funcionarios del Fondo Monetario Internacional, pero desde las primeras horas en que Sergio Massa hizo pie en los Estados Unidos, tuvo reuniones muy importantes con repercusiones realmente que al menos avisoran una relación política diferente con el país del norte. Y hacemos referencia primero a la reunión que tuvo con Mauricio Claver Carone, quien es el titular del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, con quien firmó un acuerdo por 5.000 millones de dólares. Esto es muy importante en términos económicos para la Argentina, que tiene las arcas del Banco Central a la miseria, y este dinero, bueno, para fortalecer las reservas es muy importante. Recordemos que estaba previsto que el BID le girase a la Argentina solamente 800 millones y estos 5.000 millones es un aumento importantísimo. Pero más allá del logro económico, aquí hay un triunfo político de Sergio Massa, dado que Claver Carone estuvo en el medio de una disputa política con la Argentina muy importante. Cuando estaba Gustavo Vélez en Estados Unidos como secretario de Argentina, intentó Vélez asumir la presidencia del BID y fracasó. Quien asume en ese lugar es Carone, y a partir de allí hay una tensión entre Biden y Alberto Fernández. De hecho, el presidente de Argentina pidió la renuncia públicamente en una reunión en las Cumbres de las Américas en Los Ángeles, una actitud que fue muy reprochado por quienes tienen carrera diplomática en Argentina, porque en esa cumbre estaba Biden presente y lo que hace Alberto Fernández es pedir la renuncia de un funcionario norteamericano de forma pública, con muy poca maniobra política del presidente. ¿Qué dijo Claver Carone cuando salió de reunirse con Sergio Massa? Hemos destrabado lo que estaba trabado. Así que, ministro, enhorabuena, luego de elogiar la llegada de Massa a esta cartera fundamental en época de inflación y de crisis. Previamente, Massa se reunió con Ricardo Zúñiga. ¿Quién es Zúñiga? Es el subsecretario de Asuntos Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, y le hizo un pedido político muy importante, que ubica a la Argentina en un lugar fundamental en las relaciones internacionales, que es que sea el nexo entre Lula da Silva y los Estados Unidos. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, en principio se supone, todas las encuestas lo dicen, que Lula va a ser elegido el próximo mes presidente del Brasil, y en ese sentido el gobierno demócrata no tuvo una buena relación con Lula. Es más, Lula le achaca a Barack Obama haber avalado el lavallato que lo ponen preso y que dice que es una persecución política. Después asume Bolsonaro, y Bolsonaro estaba plenamente alineado con Donald Trump. Es por eso que Estados Unidos busca poder tener una relación distinta con el gigante de América del Sur. En esa reunión estuvo Mark Stanley. ¿Quién es Mark Stanley? Bueno, es el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, y habló de dos temas fundamentales para el mundo: alimentos y energías. Y son dos elementos que Argentina tiene en potencia muy importante y que debe desarrollar. Y aquí juegan también los intereses o las relaciones de Sergio Massa, no solo con Estados Unidos. Todas estas reuniones dan muestra de
que Sergio Massa sacó una libretita que tenía con contactos en la cúspide del poder norteamericano y logró que sean atendidos en las principales oficinas. Pero también en Argentina, Sergio Massa tiene estrechos vínculos con importantes empresarios. Uno de ellos es José Luis Manzano, que es dueño de en Catamarca, del yacimiento Livent, que es una empresa que extrae litio. Una empresa muy cuestionada también allí en Catamarca, como suelen ser las empresas de José Luis Manzano. Lo cierto es que la energía ocupó un lugar fundamental. Después Massa se trasladó a Houston. Allí, bueno, habló con varios funcionarios, uno de ellos con Jack Sullivan, quien es consejero de la Seguridad Nacional, quien le propuso crear un swap, una especie de canasta energética con Europa, porque están pensando de qué forma, posguerra, Ucrania, Rusia, se van a poder, alimentar la necesidad energética del viejo continente. Es algo que Sergio Massa se va a traer para analizar, sobre todo los aspectos jurídicos, si se puede armar algo parecido. Eso seguramente tendrán que haber modificaciones legales que deberán pasar por el Congreso Nacional. Veremos cómo avanza esa negociación. Y el otro tema, ya de política fiscal, muy importante que abordó Sergio Massa, fue el de activar un convenio con el IRS. ¿Qué es el IRS? Es una especie de AFIP argentina en los Estados Unidos. Es el ente recaudador que tienen en el país del norte. ¿Para qué? Para que se cobren los impuestos a bienes personales de argentinos que tienen inversiones en Estados Unidos y que no declararon en el país. Están calculando que rondan los 100.000 millones de dólares. Escuchen bien esta cifra, 100.000 millones de dólares. El doble del préstamo del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Esto es algo que se lo adelantó a un funcionario cuando estuvo comiendo el martes en la Casa Blanca, de apellido González. También es interesante ver cómo los demócratas tienen muchos funcionarios de origen latino. Con González le adelantó que el lunes, cuando se encuentre con Kristalina Georgieva y David Lipton, que es el asesor de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, le va a pedir esto, que este acuerdo entre Argentina, la AFIP Argentina y el IRS le permita de forma automática poder cobrar impuestos, que es un acuerdo que tienen más de 70 países, por lo tanto no es nada raro lo que está pidiendo Sergio Massa, y le respondieron de forma positiva. Hay allí un multilateralismo que está Sergio Massa impulsando. Les dijo en esa cena que para octubre tenía previsto viajar a Beijing, y desde los funcionarios de Estados Unidos le dijeron dos cosas. Primero, que iban a apoyar a la Argentina en las negociaciones frente al FMI, que se van a concretar el lunes, como dijimos, y le recordaron que tanto demócratas como republicanos, en época de grieta, porque la grieta no es solo argentina, se da en todas las partes del mundo, principalmente en los países occidentales, lograron firmar un repudio, de forma unánime fue aprobado esto, en contra del ataque del intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto, le dijeron a Massa, no es simple, es algo que para los niveles de enfrentamiento que hay en los Estados Unidos también, no es simple poder emitir un comunicado así. Lo cierto es que todo esto se daba
precisamente cuando en Argentina sucedió uno de los hechos más oscuros que recordamos desde el retorno de la democracia, donde se están, viendo de qué forma la política se manifiesta frente a este horroroso intento, además, ¿no es cierto?, de toda el capítulo judicial y de procedimientos no muy acorde a los protocolos, en fin, cosas que suele pasar bastante seguido en Argentina, lamentablemente. La tenemos a Mónica Feingold, diputada nacional del socialismo, quien estuvo reunida con diputados, eurodiputados, y esta cuestión del odio, que se estuvo también una de las discusiones que se está dando en la opinión pública, le vamos a preguntar a Mónica si en Europa, después del nazismo, este resurgimiento de las extremas derechas, también se están planteando esta discusión.